consecutivamente. ¿Perdón? Romanos 1:21. Dice pues es un término de tiempo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien. Déjeme, por favor, una introducción con respecto a nuestra enseñanza de hoy, que lleva como título, ¿para qué estoy? Cristiano, ¿para qué estás? Ese es el título. Cristiano, 2 puntos, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Ahora bien, el término ¿para qué? Señala, apunta, propósito. ¿De acuerdo? Cuando nosotros indagamos un texto y le hacemos las 6 preguntas básicas, y esto que tiene que ver con el estudio inductivo, o sea, el estudio sistemático y disciplinado de la palabra, pues encontramos 6 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? El para qué, ¿qué señalaría? ¿Qué se te viene a la cabeza, Ana Luisa Esponda Chávez? ¿Qué se te viene a la mente cuando el para qué? ¿Para qué estamos aquí? Para un propósito. Para, suficiente. A veces decimos más, ¿no? Muy bien, es válido. A ver, le voy a preguntar, ¿hoy nos acompaña Lupita? ¿Sí? Lupita, que Pastora. siempre... mucho gusto. Lupita, ¿el para qué? ¿Qué se tiene a la mente? ¿Para qué? ¿Para qué? El objetivo, nuestro objetivo. Nuestro objetivo. Muy bien. Recuerden que las enseñanzas son interactivas. Usted no viene aquí a escucharme solamente, ¿no? Tiene que ser partícipe. Muy bien. A ver, voy a preguntarle entonces, dicho lo anterior, a Fabián, desde Bogotá, Colombia. Fabián, un saludo muy especial también. ¿El para qué, Fabián? Buenos días, pastor. ¿Para qué? Es el propósito con el que estamos acá. Ok. El para qué señala propósito. Muy bien, a los que respondieron, excelente. Estoy frente a unos grandes teólogos. Muy bien. ¿Para qué es propósito? ¿No? Y durante la historia de la humanidad, ¿no? Se han formulado diferentes interrogantes que pareciera que llevaran como a la humanidad a un propósito ciertamente vano, ¿no? Cuando se trata de sin Dios. Y se han hecho 3 interrogantes básicos: ¿de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos? Vamos a centrarnos en este momento en el quiénes somos, o sea, en nuestra existencia, en nuestro presente. El origen lo conocemos, ciertamente, los que hemos venido estudiando la Biblia saben que están todas las evidencias físicas, químicas, antropológicas, biológicas, genéticas, históricas, geográficas, paleontológicas y de toda índole, de dónde venimos. Eso creo que estoy delante de todos los que lo saben, ¿no? Estudiosos de la palabra sabemos cuál es nuestro origen, ¿no? Tu origen no es el mono, o sea, como dicen como está en México, no dicen mono, sino chango, ¿no? Tu origen no es el chango, o como diría este hombre permítame un segundo, en su ensayo, ¿no? El ensayo de Engels, de el hombre, el desarrollo del hombre a través de las manos o del trabajo. Engels diría que venimos de unos familiares peludos. Así lo describe él. Iba a tomar el ensayo para mostrarle ciertamente en qué página, ¿no? Pero tú no vienes tampoco ni de unos familiares peludos, ni mucho menos, ni fuiste desarrollado a través de la laboriosidad, como lo describe Engels. ¿Y el para dónde vamos? Bueno, bien, sabemos que hay solo 2 destinos, cielo e infierno, ¿no? Esto en cuanto a vida eterna. Centrémonos en quiénes somos, en la existencia, en el hoy, en el presente. Y hasta el día de hoy continúa siendo, de alguna manera, el debate, la polémica entre científicos, físicos, matemáticos y todos estos que se apartan de Dios, ¿no? Que están apartados de Dios. Continúa siendo como un debate el de dónde venimos. Dan muchas teorías, muchas explicaciones, que a la final vienen siendo meras contradicciones y en algunos casos especulaciones y en otros casos fraudes, ¿no? Y sin encontrar ciertamente el ser humano una respuesta verdadera sin Dios. Pues estoy tratando de sentar las bases de la enseñanza para que vayamos sentando de alguna manera, sí, esas bases, para que vayamos tomando el rumbo y la dirección. Muy bien. Así que
cuando nosotros notamos que el hombre intenta dar explicaciones del de dónde viene, quién es y para dónde va, sin Dios, el apóstol Pablo, y vayamos ahora al texto, el apóstol Pablo, de alguna manera, a estos que buscan o tienen, quieren obtener esa respuesta sin Dios, a estos el apóstol Pablo les llama necios, ¿no? Les llama necios y los describe de alguna manera y les dice, mire, estos se envanecieron en su razonamiento, su propio pensamiento, y su necio, a esto les llama necios. Bien, quisiera contrastar, ¿no? Primero la necedad del ser humano, para que nosotros de alguna manera descubramos también como cristianos el para qué estamos y logremos reflexionar. Mire, hermano, hay una frase, hermano santo y santa de Dios, que me llama poderosamente la atención. Mire, cuando Dios permite que se nos formule una pregunta desde su palabra, no es para tener información de nosotros, sino para llevarnos a una sincera reflexión. O sea, reflexiona, hermano. Hoy el para qué. Hoy propósito. El propósito ciertamente vamos a verlo en el ser humano, en el ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios, no es nada más ni nada menos como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 21, ¿no? Lo describe como necio, necio, porque habiéndole reconocido, no le glorificaron ni le agradecieron. O sea, conocían a Dios de alguna manera experimentalmente, ¿sí? Como que experimentalmente, pero ni le reconocieron, ni le glorificaron, ni le agradecieron. No podían pasar desapercibido, pero el hombre, a pesar de su revelación, no responde en consonancia con el conocimiento que Dios comunica de sí mismo. La gloria que le corresponde como creador le es negada por la criatura, por su creación. De manera tal que la gloria que le corresponde como creador, ¿no? Es negada por su misma creación. Y la gratitud que la creación debiera de expresarle a él, no le es dada por medio de su creación. El pensamiento del hombre es un pensamiento como envanecido, hermanos. El pensamiento del hombre sin Dios es un pensamiento envanecido, es decir, fatuo, sin sentido. Y no hay peor sin sentido, ¿no? De alguna manera, que el sentido del hombre delante de la evidencia del Creador y negarlo, negarlo. El pensamiento de la criatura humana, esto es sin Dios, se pone al servicio de la vanidad, se pone al servicio de negar a Dios, pretende sustituir, escuchen, la fe en su creador por su raciocinio, por sus propias filosofías, por sus propias ideas, desvirtuando al creador. Hermanos, estoy tratando de sentar la base para que después nosotros evaluemos nuestro para qué. Porque ya vimos que el hombre sin Dios, el hombre tratando de descubrir el para qué, su propósito sin Dios, pone en evidencia su necedad, ¿no? Necedad que, bueno, como de alguna manera se pudiese describir, necedad como ciertamente sin discernimiento, ¿no? Así se traduce el necio. El necio, de alguna manera, es aquel que coloca a Dios al margen de su vida, alejándose de él y negándole, como lo describe el salmista, ¿no? En el Salmo 14, versículo 1. Entonces, mire cómo dice el salmista, ¿no? Aquí lo que está es, de alguna manera, dice 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, lo niega, no hay Dios, lo niega. No está diciendo que no existe, simplemente lo niega. Sabe que detrás de todo esto hay un creador, pero lo niega. Lo niega. No quiere decir en modo alguno que el necio sea ateo negando la existencia de Dios, ¿no? Cosa imposible ciertamente para cualquier hombre. Pero lo que sí está haciendo de acuerdo al pasaje, lo que sí está demostrando mejor el necio es que su pensamiento, su corazón está entenebrecido. ¿Por qué? Porque se aleja de la única luz que es Dios. Si no es Dios, no hay luz y mantendrá de alguna forma marginado de conocer
la verdad, porque la única verdad está a través de la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, dice la palabra, ¿no? Sino que tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 8, versículo 2 está la expresión de nuestro Rey de Gloria. Jesús lo afirmó así, ¿no? Entonces, la creación, en lugar, de alguna manera, de alabar a Dios, ¿no? Se envolvieron, estoy hablando de la humanidad que no tiene en cuenta a Dios, estoy describiendo a los necios, que se envolvieron en sus vanas especulaciones y razonamientos. Y esto los lleva como a una espiral descendente de alguna manera, ¿no? Descendente en cuanto a lo terrenal, en cuanto a lo animal. ¿Por qué? Porque abandonan de alguna forma la grandeza que se puede llegar a tener cuando hay una relación con Dios. Y amados santos de Dios, esto es lo que de alguna manera, ¿no? El ser humano sin Dios tiene como rasgo, como característica, necedad, necedad, ¿no? Hermanos, vayamos mirando que la necedad está vinculada al hombre que no tiene en cuenta a Dios. Usted vaya examinándose, hermano. Vayamos, no estoy diciendo que usted sea la criatura humana sin Dios. No, sencillamente vayamos examinando porque quiero ver los dos aspectos. Primero, el incrédulo, el que no tiene en cuenta a Dios, y vamos a ver el que tiene en cuenta a Dios. ¿Cuál es el propósito de aquel que dice Dios? ¿Cuál es el propósito de aquel que dice cristiano? O sea, ¿para qué estás, hermano? Porque es que es increíble. No ha de ser así, 1000 veces no, en ninguna manera, indefectiblemente no, que estés para ocupar la banca de una iglesia, hermano. Por el amor de Dios, algunos hasta ya la tienen marcada. Ponen hasta chicles debajo, esta es mi banca, nadie se me sienta acá, ¿no? Guardan hasta los puestos, ponen los paraguas, ponen los abrigos, ponen los sombreros. Esta es mi banca, hermano. El propósito por el cual tú estás aquí no es para separar una banca en una iglesia, hermano. Santo y santa de Dios. No entiendo yo cómo, a pesar de todas las expresiones, ¿no?, que utilizo, me siguen invitando a una masterclass. No entiendo. Espero, amado santo de Dios, no estar de alguna manera agrediendo su sensibilidad espiritual, ¿no? Su susceptibilidad en cuanto a cristiandad se refiere. Espero que no sea así, hermano. Y si es así, no le voy a pedir disculpas. Muy bien, sigamos. Dicho lo anterior, amados santos de Dios, la necedad, vuelvo y le reitero, está vinculada ciertamente a aquella persona o a aquel ser humano que no tiene en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque estos simplemente son meros profesantes de sabiduría. Hacen todo mediante su propia sabiduría y creen que con ciertas afirmaciones, ¿no?, se pueden proclamar o considerar sabios sin tener en cuenta a Dios. Amados santos de Dios, despreciar y alejarse de la sabiduría suprema que se encuentra en el Creador, en Dios, es una completa necedad. Estos necios se apartan del principio de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es ¿cuál? El temor a Dios, el respeto reverente al Creador. Gracias por aquel que escribe, no, pastor, no se preocupe. Gracias por usted, apreciado hermano y hermana, que hace que haya paz en mi corazón cuando digo que espero no agredir su susceptibilidad religiosa, ¿no? Espero, amado santo de Dios, espero. Y gracias porque eso, pues, de alguna manera, también mis ventrículas y aurículas, que por momentos quisieran cesar, pues hacen que con respuestas como las suyas yo continúe enseñando de esta manera. En Colombia más o menos ya van sabiendo, ¿no?, la enseñanza nuestra, que no es nada más ni nada menos que la Biblia, hermanos, ¿no? Mire, vamos a ver algunas peculiaridades del necio, ¿sí? Vamos a ver algunas, ¿sí? No estoy diciendo ni lo estoy encajando a usted en necedad, ni estoy diciendo que usted es el necio, ni estoy diciendo que usted es la criatura humana que está apartada de Dios. No, no, pero vemos algunos rasgos, hermano, ¿no?, de algunas peculiaridades que se destacan de alguna manera del necio. Lo primero es que aborrece la sabiduría. Aborrece la sabiduría. Proverbios 1:22. Yo solamente les voy a dar los textos de alguna manera. O no, permítame, si no sé, creo que tengo 3 horas hoy, me parece. Proverbios 3:22. Perdón, no, dije Proverbios 1:22, disculpe. Muy bien.
Proverbios 1:22. Mire cómo lo discierne de alguna manera el proverbista. 1:22. Dice la palabra: ¿hasta cuándo os simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos, esto es los necios, aborrecerán la ciencia? Ahora, aquí hay tres personajes que, si algún día el tiempo nos da, vamos a explicar que son simples, que son burladores y sus consecuencias, pero detengámonos en los insensatos. Los insensatos o los necios aborrecen la sabiduría. No prestan atención a la enseñanza. Por eso dice la palabra: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Otra de las peculiaridades, rasgos, características o señales, como usted bien tenga apuntarlo, del necio, es que se deleita en el mal, ¿no? Se deleita en el mal y no desea nunca apartarse del mal. Y el solo hecho de estar sin Dios ya está mal. Ya está mal, hermanos, ¿no? El necio se deleita en el mal y no desea apartarse. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. O sea, un necio ama el mal, ama el mal. Proverbios 13:19. Otra de las peculiaridades es que el necio es arrogante y lo único que le interesa es decir aquello que piensa. Escuche, estoy sentando las bases de la enseñanza para que después vayamos al para qué, el propósito de por qué decimos cristianos. Aquí estamos viendo el para qué del ser humano sin Dios. Vemos un propósito vano, vemos un propósito de un ser humano necio, ¿no? Vemos un propósito de un ser humano sin Dios, ¿no? Y ese necio, ¿no?, que tiene esa peculiaridad, también es arrogante y que lo único que le interesa, ¿no?, es de alguna manera que se tenga en cuenta lo que él dice y como él lo dice, ¿no? No toma placer el necio en la inteligencia, dice el proverbista, sino que en su corazón, de alguna manera, se encubre con su necedad. Es decir, que quiere que todos conozcan sus pensamientos, aunque estos sean necios. Otra peculiaridad del necio es que es insensible a la reprensión, es insensible a la disciplina, aborrece el entrenamiento, pero ama el entretenimiento. Santo, 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 santo. Estamos hablando de unos sin Dios, estamos hablando de unos que dicen, ¿no?, ser sabios en su propia sabiduría. No estamos hablando de cristianos, ¿sí? Pero vamos a contrastar el para qué. Muy bien. Estos, de alguna manera, necios, aborrecen la disciplina, aman más el entretenimiento que el entrenamiento. Por eso dice la palabra: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Al necio lo azotan y lo azotan y lo azotan y no va a aprender nunca, hermano. ¿Saben por qué? Porque no entiende el principio, ¿no?, de la disciplina, del entrenamiento. Muy bien. Y por último, bueno, son muchos más rasgos y características, pero vamos a centrar más en el necio. Simplemente estoy sentando algunas bases. Y por último, del necio, podemos decir que debido a sus condiciones personales, esto es su yo, su propio ego, es despreciativo. El necio es despreciativo. El necio no aprecia, no valora, no tienen alta estima. El necio, como dice el apóstol, dice, porque habrá en los postreros días, o sea, postrero significa en tiempos prácticamente muy cercanos, hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Entonces, el necio es despreciativo. A ver, Luisa Patricia Sandra Osorio, ¿desde dónde? Y saluda a los hermanos en México, por favor. Hola, buenos días, pastor. Buenos días a todos. Es que, pastor, yo tengo una pregunta. ¿Eso que usted está explicando solamente es en el área espiritual o eso también afecta el área, pues, de como de la vida y el aprendizaje secular de uno, o solo es espiritual? Buena pregunta, muy buena pregunta. Es muy válida. Es que cuando decimos es que afecta a lo espiritual o afecta a lo secular, amados santos de Dios, todo es espiritual, todo. Y obviamente si afecta a lo espiritual, que es lo interno, va a afectar lo externo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si alguien está afectado, ¿no?, por necedad, internamente, externamente lo va a expresar, ¿sí? Y eso es lo que vemos en los necios, ¿sí? Entonces,
Y estamos hablando, escuche, de los necios, de los que de alguna manera quieren llevar su vida sin Dios, como lo describe el apóstol Pablo, ¿no? Ahí dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no? Está hablando de la creación, está hablando de que el creador se hace evidente, pero no quiere el ser humano, esta criatura humana, no quiere incluir a Dios en su currículum, en su cotidianidad. Muy bien. Hablamos de que otra de las, después de la pregunta, ¿alguien me quiere por favor decir en qué quedé? A ver, ahora su micrófono. Hablaba de acerca del ego, que los necios tienen una autoestima alta y por eso tienen el yo muy marcado, ¿no? Que son despreciativos. Muy bien, hermana, perdón, sí. Bueno, la hermana lo tomó por otro lado, dice que tienen el ego muy alto. Bueno, sí, sabe que sí, yo nunca dije eso, pero bueno, se la valgo. Son despreciativos, o sea, tienen, el yo se les brota hasta por las orejas, hermano. Tienen un más alto concepto de sí mismos, ¿no? Que de cualquier otro ser humano, ¿sí? Como diríamos por ahí, se creen el puntico de la I, se creen la última botellita del agua o la última chupada del mango. Esos son así, hermano. Esos son así, ¿no? Trabajan para sí mismos, primero ellos, segundo ellos, tercero ellos y lo que sobre para ellos. Es más o menos así, más o menos. ¿Sí? Estamos hablando ciertamente del humano, de la criatura que no tiene en cuenta a su Dios. Si ven qué propósito tan vano, tan barato, tan vil, ¿sí? El que no tener en cuenta a Dios, ¿hasta dónde lleva a un necio? ¿Sí? Preguntas. Sí, a ver, ¿quién tiene pregunta? Por favor, pregunta con respecto al texto o al tema. Con mucho gusto son bienvenidas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? Yo un comentario, pastor. Por ejemplo, las personas que dicen primero yo, segundo yo, tercero yo, porque si estoy yo bien, puedo tratar bien a los demás. Sí, esto es lamentable, la verdad, un pensar así, ¿no? Porque realmente aún y no estando tan bien, nos debemos a los demás. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aún no estando ni tan bien, nos debemos a nuestro Dios y a nuestra responsabilidad. ¿Sí? Nada más otro comentario, pastor. Yo fui ateo durante muchos años y cuando me preguntaban en qué creía, decía que en mí. Yo creo que esto lo sintetiza todo. Hermano, o sea que su merced era bueno, aquí su merced es un término noble, afable para decirle usted, ¿sí? Usted, sí. Voy a decirle usted, o sea que usted, hermano, era la última chupada del mango, hermano. Así era, hermano. Hágame el favor, mire qué tremendo. No lo reveló ni carne ni sangre. Muy bien. Pero todos centrados, sí, es verdad. A ver, yo quiero seguir porque es que el tiempo es bastante limitado, pero bueno, a ver, Yasmín Morales Pérez, te valgo la pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tengo un familiar que es ateo. Esa persona es mi papá. Y sí es yo, así como usted dice. Pero esa persona puede ser egoísta. Pues de hecho, sin Dios, el ser humano es egoísta. Sin Dios, el ser humano de por sí es egoísta. Es más, mire, les tengo un noticio, no. Si no es por la obra del Espíritu Santo y Jesús en nuestro corazón, seríamos los peores egoístas. ¿Sabe por qué no somos egoístas, hermanos? Les voy a decir por qué no somos egoístas. Por el poder que opera en nosotros del Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque nuestra tendencia como seres humanos es a ser egoístas. Si no es por el poder del Espíritu, hermano, el egoísmo se nos sale por las orejas. De verdad, ¿no? O no me diga, santo y santa de Dios. Bueno, aquí en Colombia, no sé cómo es allá, pero aquí se coloca la direccional, o sea, la luz del auto para doblar a la derecha, ¿no? Y es como si le dijera, no me deje pasar. O sea, como que el que va al lado acelera más, ¿no? Acelera más. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, tal vez estoy frente a querubines, arcángeles y angélicos. Tal vez ustedes sí lo son. A mí por momentos me ocurría, santos de Dios, ¿no? Somos egoístas, hermano. Mire, está la luz verde, pasa la luz amarilla aquí que dice disminuya la velocidad
porque más adelantito se arma como el trancón o el taco, se dice, o como no sé cómo se dirá allá, ¿no? Y uno puede obstruir el paso de los demás. ¿Sabe qué hacen muchos? Bueno, yo también lo hice, ¿no? Me pasaba la luz amarilla, ¿no? Y armaba el taco, pero yo quería pasar, independientemente de si los otros no pasaban, ¿sí? O sea, somos egoístas, hermano, por naturaleza. Si no es por la obra del Espíritu y por Jesús en nosotros, hermanos, les digo que el egoísmo sería sin límites. Muy bien. Otro de los rasgos, ciertamente, y termino aquí cuando hablé de los indios, ¿no? De aquellos que se hacen sabios en su propia sabiduría, es que son menospreciativos, ¿no? Menosprecian la prudencia, menosprecian a quien le enseña, menosprecian y tienen en poco a aquellos que les enseñan, ¿no? Eso ocurre, ¿no? En el ámbito, vuelvo y les digo, de aquellos que, como lo describe el apóstol Pablo, son necios, ¿sí? Y la maldad en ellos es como una diversión, ¿no? Es como una diversión. Una de las perversidades del necio, o la última, voy a mencionar solamente última porque no me voy a detener solamente en el necio, es que es calumnioso y murmurador, criticón y fisgón. Así son criticones, murmuradores, fisgones, chismosos, ¿no? Así son. Estoy hablando, hermano, no estoy hablando de usted, ni de la iglesia, ni estoy hablando de los hermanos santos de Dios. No, 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 no. Estoy hablando de los necios. Estoy hablando de aquellos que conociendo a Dios no le glorifican. O sea, que lo sacaron de sus vidas. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Estoy sentando las bases de nuestra enseñanza y apenas voy en la introducción. Espero que estas 3 horas me alcancen. Muy bien. Dicho lo anterior, el necio es calumniador, el necio es murmurador, criticón, fisgón, ¿no? Y dice la palabra en Proverbios 10:18, escuche, dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. O sea, en el fondo también es rencoroso, amargado, ¿sí? Yo no sé cuántos conocen un ateo contento, feliz. Por lo general son amargados, rencorosos, ¿no? ¿Y saben por qué? No porque no sepan que Dios no existe, es que no han tenido las evidencias necesarias y suficientes para hacer válida su teoría. Eso les carcome, hermanos, les carcome. ¿Sí me estoy haciendo entender? No sé, mi hermano, el hermano que se creía la última chupada del mango, si eso no le carcomía, hermano, ¿sí? El hecho de saber que usted tenía aquí en su mente, ¿no? No existe, pero desde su mente también decía usted, no tengo cómo explicarlo el que no existe, no tengo cómo, porque todas las evidencias apuntan a que sí existe. ¿Sí? Me peleaba con alguien que yo decía que no existía. Bueno, se tenía que buscar otro, ¿no? De hecho, bueno, aquí también en mi casa, desde mi viejo, se está hablando desde mi suegro, un hombre también ateo, de una ideología, de una posición tremenda. Yo también en su momento, amante de la filosofía y todos estos rollos que uno se metió, ¿no? Tan raros, ¿no? Bueno, por alguna razón Dios permite que hoy nos dediquemos, ¿no? A escudriñar la escritura. Muy bien. Entonces, por último, y no me voy a detener más en el necio todo lo desarrolla al margen de Dios, sin tener en cuenta lo que como creador ha dispuesto nuestro Dios para él, y afecta todo su entorno, comenzando por su círculo familiar, por todo lo que le rodea. ¿Por qué? Porque el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Mire que en otras palabras lo que está diciendo es que el necio jamás traerá gozo ni alegría. El necio jamás será un factor o una fuente realmente de alegría o de gozo. Al contrario, hermano, nadie lo quiere. Bueno, yo no sé cuántos les encanta compartir con un necio, pero por lo general casi siempre uno dice, no, por aquí no es, ¿no? Bien, veamos dicho lo anterior entonces, ¿no? El para qué. Ya vimos el propósito, ese para qué de un necio. ¿Sí lo vieron? Cómo la vida de ese necio se desarrolla. Ese es un propósito vano, absurdo, ¿no? Es un propósito que realmente, hermanos, no lleva a ninguna parte realmente. O sea, existencialmente es pobre, es miserable. Es un alma miserable realmente sin Dios. Bien. Dicho lo anterior, amados santos de Dios,
permítame hacer una pregunta, una preguntita. Si se hiciese una encuesta en la iglesia, ¿sí? Si se hiciese una encuesta en la iglesia, de alguna manera, al salir del culto, y se preguntase en esa encuesta, ¿para qué estás aquí? ¿Qué crees que la gente respondería? La encuesta la hicieron aquí en Bogotá, pero a los necios, o sea, a los sin Dios, a aquellos que niegan a Dios, ¿no? Y las respuestas fueron las siguientes en los necios, o sea, en los que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Miren las respuestas, escuchen las respuestas de esa encuesta. Fueron diversas las respuestas, pero voy a mencionar solamente 235 respuestas. No, no es cierto, no es cierto. Mire, la primera, ¿para qué estás? Para hacer dinero. La segunda, para ser feliz. La tercera, sexo. La cuarta, libertad. La quinta, posición. La sexta, poder. Otra, placer. Otra, para vivir en paz. Otra, para vivir para sí mismo. Increíble, hermanos. Bueno, entre otras respuestas, son muchísimas más, ¿no? Pero digamos que resalté estas, ¿sí? Dinero, amor, sexo, libertad, posición, poder, placer, felicidad, vivir en paz, o sea, para sí mismo. Esas son las respuestas de aquel necio, de aquel que sacó a Dios de su vida. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que si hacemos una encuesta saliendo de la iglesia, habría alguna similitud? Ay, hermanos, es que tenemos la convicción de que cristianismo es otra cosa, ¿no? Y de que ser cristiano, ¿no? Y como que ser cristiano es, digamos, hoy se cambia todo esto, ¿no? Son un poquito más sutiles, son más de arandelas, digámoslo así, de encaje en cuanto al lenguaje, o sea, como que tratan de adornarlo. Entonces hoy dicen, no, para ser próspero. Bueno, es como lo mismo de dinero, sexo, libertad, posición, poder, placer y felicidad. Es como lo mismo. Hacia eso apuntan estas teologías de la prosperidad o esta nueva teología que ha surgido, esta nueva teología de liberalidad, ¿no? Hay una teología ahorita que se llama teología liberal. O sea, hermano, aquí, por ejemplo, aquí lo vivimos en Colombia, una teología liberal, donde ya el pastor no se compromete ni habla y dice aborto no. No, ya no, el pastor no dice eso. Es más, algunos han tenido siquiera en consecuencia tener en cuenta una de las causales, ¿sí? Amados santos, esto no ha de ser así. Por eso es que muchas veces no somos tan queridos porque vamos de frente y decimos la verdad. Nosotros el tema abortero, no, para mí eso es genocidio, eso es asesinato, eso es un crimen en cualquiera de sus estadios, punto. Porque no, pastor, y como le preguntaron a un menso de estos, bueno, ¿y si ha sido violada? Y este pastor intentando ahí como darle vueltas si era violación. No, mi respuesta es la siguiente, hermanos, aún y habiendo sido violada, no hay autoridad alguna para quitarle la vida a otro. Y le voy a decir por qué. Argumento número 1. ¿Acaso si se aborta, la joven deja de ser desviolada? Ya con eso tiene, hermano, ya responda ahí, ya no más. O sea, si se mata al feto, la joven deja de ser desviolada. Y de ahí en adelante ya viene un propósito completamente de Dios. Solamente Dios lo sabe. Muy bien. Ahora, mi amado hermano, escuche lo siguiente. Si se hiciese esa encuesta, muy seguramente encontraríamos ese tipo de respuestas. Lamentablemente. Lamentable, triste, nostálgicamente encontraríamos ese tipo de respuestas. Es más, algunos dirían, ¿y para qué estás aquí? Uno diría, es que pues estoy soltera y me está dejando el tren. Algunos van a buscar novio o novia, o van a buscar a ver con quién se casan. Y otros van a mirar a ver, bueno, cómo las cosas les pueden salir mejor y tienen la vida cristiana como una especie de fetichismo, como quien tiene una pata de conejo, una herradura, mata de sábila o se lava con agua ruda, una cosa así. Y la vida cristiana no es eso, hermanos. Ustedes y yo, nuestro para qué lo vamos a ver. Nuestro propósito lo vamos a ver. Ahora, ciertamente nuestro para qué es propósito y está bien, ¿no? Pero
¿Qué es ese propósito? Que hace suena como subjetivo, suena como como muy subjetivo, como muy, ¿cómo se dice? Subjetivo. Hay otro término que ya abstracto, como por allá, propósito. Y entonces propósito es que usted tenga cara no sé, de gato mojado, o algunas tengan cara de la Virgen de la Máxima Concepción. Bueno, no sé, ese no es el propósito. Poner cara de mensos, ese no es el propósito, hermanos, ¿no? Un lenguaje religioso, ¿no? Que bueno, el Dios le bendiga, amén, bendiciones. Bueno, es una gran bendición, pero es que a algunos les queda tan mal, hermano, tan mal, pero tan mal que evidencian que realmente no hay ni propósito como cristianos, ¿no? Eso sí, en la parte de atrás del coche dice Jesús te ama. Ay, hágame el favor. Hágame el favor, hermano. Jesús te ama después de que se clavó un semáforo en rojo. Hágame el favor. Jesús te ama después de que le dijo al de al lado todo lo que tenía que decirle porque lo cerró, pero Cristo te ama. Ay, les queda tan mal, tan mal. ¿Y saben por qué? Porque saben que sí estamos con propósito, pero no conocen la esencia del propósito. Vamos a ver. Pero para ello, para conocer la esencia del propósito, amados santos de Dios, pues tenemos que ir a la fuente, y la fuente es la Biblia, hermanos. O sea, sin la palabra del Señor, saber qué es propósito es imposible, hermano. Pero antes de adentrar en propósito, déjeme decirle porque usted tiene que acudir a la palabra del Señor. Y acudir no para leerla, sino para estudiarla, para que esté vinculado en el estudio, para que ojalá hasta inductivamente usted lo pueda estudiar, para que cada vez que usted mire un texto, usted le haga las 6 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué? Para que usted cada vez que vaya a un texto, usted tenga en cuenta la observación, para que con una buena observación usted tenga una clara interpretación, y teniendo esa clara interpretación usted pueda dar una evidente aplicación. Y la observación viene es por leer, leer y leer. Y lo que menos quiere el latino, ¿saben qué es, hermanos? Leer. Increíblemente leer. Uno le pregunta a un cristiano: oye, ¿tú lees? Sí, yo he leído. ¿Cuántos libros tienes en casa como para empezar? ¿Qué libro has leído? Mire, la estadística dice más o menos esto, que el latino promedio lee 122 páginas aproximadamente, y de un libro que contiene 1523 palabras, lo cual le da aproximadamente en 365 días 3.5 palabras por día. Hágame el favor el nivel de lectura. Y cuando uno le pregunta cuál es ese libro, dice: ¿quién se ha llevado mi queso? Hágame el favor. Esto es para privarse, hermano, para privarse. Mire, hermano, hay hermanos, yo le he dicho a hermanos: mire, no me responda el libro que tiene, hermano, porque usted me manda directo, hermano, al cielo. Claro, hay algunos que están anhelantes de poderme enviar. Son muchos, no son pocos los que me quieren enviar. Pero, hermano, a veces yo evito que me den ciertas respuestas porque parece ser que mis ventrículas y aurículas, al momento de esas respuestas, quieren como entrar en una relación promiscua, ¿no? Y causar un shock para enviarme directamente a la eternidad. Y hay hermanitos y hermanitas que se han propuesto como eso, ¿no? No lo han logrado aún, no lo han logrado. Una casi lo logra en alguna oportunidad, pero uno casi lo logra con una respuesta que me dio cuando le pregunté sobre la Trinidad. Hermano, me choqueó de tal manera que yo sentí que estaba con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantando santo, santo, santo. Increíble, hermanos. Hay unos cristianos de una ignorancia y de un analfabetismo de tal manera, hermano, que choquean hasta el más santo de los pastores. Es increíble, hermanos. No quieren estudiar. No hay estudio sistemático, disciplinado, constante, perseverante. Ahora todo es por internet. La hermana no sale porque si va a la iglesia, pues le teme, no exactamente al anticristo, ni a la bestia que salió del mar, ni la bestia que salió de la tierra, sino que le teme a la lluvia porque se le encrespa el pelo. Hágame el favor, hermanos, hágame el favor, la calidad de creyentes de hoy. No van a la iglesia porque como les transmiten todo por el YouTube, no van a la iglesia porque como todo lo tienen a través de los medios, no hay servicio. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero por ahora, déjenme decirle por qué, o sea, cuál es la fuente, la herramienta nuestra para que empecemos a entender propósito. Es la palabra del Señor, hermano. No hay otra. No hay otra, hermano. Es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es útil, dice el apóstol Pablo. Es útil. Yo me voy a quedar solo en útil. No voy a explicar el resto de los. Es útil.
Así que si la palabra es útil, hermano, y para que tú puedas descubrir propósito, aférrate a la palabra. ¿Sí? Ama la palabra. Estudia la palabra. ¿Sí? Así que, amados santos de Dios, escúchame lo siguiente. Si tú quieres de verdad descubrir propósito, tienes que creer en la palabra. Son muchas las voces que compiten hoy en día con las escrituras tratando como de cautivar nuestra lealtad. Hay hermanos que están más pendientes del Facebook, ¿no? Que de la misma palabra, hermanos. Es increíble. Yo le hice una cuenta a unos hermanos. Les voy a hacer la cuenta a ustedes. 2 horas de Facebook diarias. Escuche la cuentica. Así rápidamente una cuentica. Pero rápida, ligeramente cambiada la cuenta. ¿Sí? Y ahí quien tenga una calculadora o algo, yo tal vez me desvío en algunos números, pero lo mío tiende como a hacer ciertamente la estadística. Pero escuche, 2 horitas diarias de Facebook. No, pastor, yo no me clavo 2 horas diarias de Facebook. No. Ay, hermano, usted mira hasta el Facebook de Daddy Yankee, de Bugs Bunny, del Pato Lucas. Es una cosa loca, hermanos. Es una cosa loca. Hágame el favor. ¿Usted qué le interesa a Daddy Yankee y sus secuaces? Por el amor de Dios, hermano. Y le pregunta a uno qué representa a los 24 ancianos y no tienen ni idea, hermano. Ni idea qué son los 4 seres vivientes. ¿Cuál es verdaderamente entonces el fundamento del cristiano si no es la palabra de Dios? Escuche, 2 por 7 da 14. O sea, 14 horas al día de Facebook. Multiplícalas por 4. Son 40, 4 por 4, 16, 56 horas al mes. Perdón, regálame un segundo, al mes. 56 por 10 meses, 560 horas, solo por 10 meses. Ahora, divide ese 560, ¿quién tiene una calculadora ahí? Divide esos 560, ¿no? Divide esos 560 por 24. ¿Cuánto te da? Solamente 10 meses. 23.33. ¿Cuánto? 23.33, Pastor Mauro, Dios lo bendiga. Gracias, mi hermano. ¿Desde dónde tú te conectas? Y saludemos al pastor David Alducin. ¿Desde dónde estás, hermano? Cuéntanos. Pastor David Alducin, muy buenos días, Dios lo bendiga. Desde Saravena, Arauca, límites con Venezuela, acá en Colombia. Muy bien, muy bien. Te da 23.3, hermano. Ahora, si lo hacemos por 12, nos daría 30, aproximadamente 30, 29 algo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que una persona pasa 30 días al año en Facebook. No me crean tan aguacate, hermano. En Facebook, 30 días. Y uno le dice, hermano, estudie, vincúlese al estudio, por favor. Hay que rogarle, hay que prometerle taco al pastor, hay que prometerle tortillas, No, hágame el favor, hermano, por el amor de Dios, ¿qué clase de cristianismo es este? Y todavía dicen que propósito. No, hermano, no seamos cantinflescos. Por favor, no nos las demos de Cantinflas o de Capulina, una cosa de estas. Por el amor de Dios, seamos sensatos, hermanos, desde el cristianismo, hermano. Entonces, mire, hermano, hoy la ciencia, la psicología, el humanismo, el misticismo, pareciera que se han venido como constituyendo en fuentes de autoridad para algunos. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que algunos incluso le creen más al horóscopo, ¿no? Cristianos. Hágame el favor, al horóscopo, otros le creen más a la psicóloga de turno, otros le creen más, ¿no? Y hay demasiadas personas en la iglesia, al parecer, demasiadas, ¿qué digo demasiadas? Muchas, al parecer, a abandonar, ¿no? La palabra de Dios. Esto es a no estudiar. ¿Y saben por qué? Porque prefieren los atajos, prefieren que se les diga lo que quieren escuchar, tienen comezón de oído. Hermano, mire, ame la palabra, que crean la palabra primero. Segundo, estúdiela. Cada cristiano debe poseer una meta, hermano, y es ser igual, ¿no? Ciertamente al de los conocedores. Es que muchas veces dicen, no, es que el conocimiento es para el pastor. ¿Para qué el pastor? Yo escucho tal pastor. Ahora, escuchar a los pastores no es malo. Y sobre todo se trata de nuestros pastores, Armando Alducin, Alejandro Alducin, bueno, todos los que ustedes y nosotros tenemos. Qué bendición, hermanos. Pero qué bueno ir a la fuente y ocuparnos de la palabra, estudiarla. Mire, por el descuido y por no estudiar es que de alguna manera vienen los errores doctrinales y una forma equivocada de entender cómo vivir la vida cristiana, por no estudiar. Por no estudiarla es que se trastorna,
se estrangula el propósito. Entonces usted cree que el propósito es que usted le dé 7 vueltas a la oficina donde está y que mañana tenga todos los negocios. Por el amor de Dios, un poco de cordura, hermano, deje de fumar cosas raras, ¿no? Ese no es, hermano. Lo tercero que tienes que hacer con la palabra es honrala. Honra la palabra. No honre la Biblia solo de palabra mientras dedica su vida a perseguir sustitutos mundanos, aunque sean cosas tales como la diversión, la política, la filosofía, la psicología, el misticismo, todo ese tipo de experiencias personales, hermano, no pueden estar por encima de la palabra. Honre la palabra, deseche todo eso, hermano. Ámela. Mira, hermano, si algo he aprendido en mi vida, de verdad, es amar este libro. Ámela. ¿Sí? Ámela. Por alguna razón, yo no sé quiénes vienen del trasfondo romano, por alguna razón, hermano, allá en el trasfondo romano, alguien dice, o el superior del trasfondo romano dice, estas palabras, ¿cómo dicen? ¿Se acuerdan? Dios. Estas palabras, ¿y qué más dice? ¿Se acuerdan? Te alabamos, Señor. Ay, asústame, se le brotó el inconsciente católico. Bueno, pero no importa, hermano, no hay lío. Escucha, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y saben qué hace el hombre? ¿Qué creen que hace? ¿Besa la Biblia? Mire. ¡Ay! Hermano, pero no basta solamente con acúñela, ámela, estúdiela, apropiese de ella, que tú puedas decir como el salmista, ¡oh, Señor! ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Pregunto, ¿puedes tú decir lo mismo? Recuerde que las preguntas no es para que tú respondas y el Señor conozca tu erudismo en cuanto a preguntas o la profundidad de tu teología. No, las preguntas que el Señor nos hace hoy es para que reflexionemos. Las preguntas que el Señor nos hace hoy, amados santos de Dios, es para dejar que el Espíritu Santo nos examine. ¿Estudias la Biblia como si se tratara de una carta de amor? ¿A cuántos les han escrito cartas de amor? ¿A ninguno? Uy, hermanos, ¿cómo hicieron? ¿No? Bueno, un WhatsApp de amor entonces, porque estoy como un poquito, por ahí me está diciendo, pastor, un poquito anticuado. Bueno, un WhatsApp de amor, ¿no? Ese WhatsApp que le envía ligeramente cambiado el nombre. Vamos a cambiar el nombre ligeramente cambiado. Jimena, ligeramente cambiado el nombre. Ese WhatsApp que le envía a Jimena, le dice, tú eres mi príncipe, mi amor, tú eres la niña de mis ojos, tú eres lo que más amo. Esos WhatsApp, ¿tú los aprecias? ¿Tú los amas? ¿Cierto que sí? Cuando mi esposa me escribe y me manda un emoticón con un besito, eso es, ¿no? Uy, eso es una cosa, hermano, caigo rendido, hermano, caigo rendido, ¿sí? Tú amas esta palabra como cuando recibes esa carta de amor. La estudias como si fuese enviada para ti exclusiva y perpetuamente. Es la palabra de Dios tu pasión, aquello hacia lo cual te sientes arrastrado. O sea, a aquello a lo cual te sientes seducido, o más bien estás optando por diversiones que están en realidad obstaculizando el que no conozcas tu propósito. Tremendas, ¿no? Preguntas. Yo no entiendo por qué me siguen invitando, pero bueno, allá el pastor, yo no lo sé, yo no lo sé yo. Él me dijo, y pues él no me dijo, mire, por favor, le recomiendo a las ovejitas, hay que con mucho cuidado, porque pues pobrecitas, y son tan lindas, hermano, yo pues como que no tengo ese, no, pero bueno, esperemos que me sigan invitando después de hoy. No lo sé, no hay garantía de ello. El último aspecto, obedezca la palabra. Mire, la obediencia es en última instancia la única respuesta apropiada a la palabra de Dios. De nada nos servirá creer, estudiar, honrar y amar la Biblia si no la obedecemos. No sirve de nada, hermano. Los mandamientos de Dios no son una propuesta opcional. Téngalo claro. No son opcionales. No son opcionales. No podemos abordar la Biblia como si se tratara de ¿cómo se llama? A ver, es que no conozco así como mucho los platos típicos, así que adornen las mesas de ustedes.
no recuerdo algunos nombres, pero bueno, no podemos abordar la Biblia como si se tratara de un plato típico mexicano, ¿no? Del cual caprichosamente podamos sacar la cebolla o el tomate y espolvorear alrededor del plato un pin de pecadillo. No, hermanos. No, hermanos. Por el amor de Dios. No podemos abordar la Biblia como si se tratara de una bandeja de aperitivos a la que podemos caprichosamente escoger aquello que queremos y no queremos obedecer. No, señor. No. Si le tocó chile manzano, con chile manzano, hermano. Y le entramos como dijeron por allá ustedes, ¿no? Pero es nuestra obediencia la que está implícita cuando nosotros decimos que en verdad estudiamos, honramos y amamos la palabra. Es la obediencia. Eso tiene que estar implícito, hermano. Implícito. Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, amados santos de Dios, esto con respecto a la palabra, y hay que acudir a ella para conocer propósito. Ahora, vayamos ciertamente al propósito del cristiano. Me quedan unos pocos minutos. Vayamos al propósito del cristiano. Bien, amados santos, de acuerdo a lo anterior, entonces, si quisiéramos hacer un contraste, un término de contraste, no quiero decir que saquemos de contexto el texto, ¿de acuerdo? No vaya a sacar de contexto el texto. Un término de contraste es lo contrario, ¿sí? Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Quiénes son esos? Los necios. Ahora, vayamos al término de contraste. Los hijos de Dios, los que dicen amar a Dios, los que dicen que acuden a la fuente, a la Biblia. Vayamos al término de contraste. Escuche, no vamos a sacar de contexto el texto. Simplemente apliquemos lo contrario. Escuche, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál sería el término de contraste ahí, Nora Zambrano? Si se trata de creyentes. Pues habiendo conocido a Dios, pues no conocerlo. No, otra vez. Vuelvo a plantear la pregunta. Ya vimos que habiendo conocido a Dios, los necios, ¿no? No le glorificaron como a Dios. Ahora vayamos al término de contraste. Los sabios, los entendidos, los hijos de Dios. Utilicemos. Ahora le dieron sí la gloria a Dios. Muy bien. Estoy con grandes teólogos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, que pues estoy de lujo, hermanos, de lujo. Por eso es que me toca prepararme, como no se imaginan. Y dicen, pues, los discípulos del pastor Alducin, pues, no, pues imagínense, hermanos. Tiene uno que estar medianamente ahí. Muy bien. Pues habiendo conocido a Dios, le glorificaron. Me hice entender, Lupita García, Marco Antonio Mirabal, Norberto Silva, Genaro Navarro, Ana Luisa Esponda Chabel, Norberto Mendoza, Lalo Martínez, Belén Villegas, Aifón de Irma, no sé quién será Aifón de Irma, Yasmín Morales Pérez. Sí me hice entender, Yaren Ricardes, Eli Torres, ¿sí? Sí, los necios. Me explica de nuevo, pastor, perdón. ¿Cómo? Me explica de nuevo, me hace el favor. Claro, con mucho gusto, ni más faltaba. Dice que los necios, escuche, ¿tiene su Biblia ahí? Porque explicarles sin Biblia sí. Paso de menso, ¿no? A ver, con la Biblia en la mano, hágame el favor. Sin Biblia, o no sí, respondo. Señor. A sí, ver, vaya el texto, hágame el favor. Me va a dar algo aquí, colabóreme, hágame el favor, o me quiere enviar ya. A ver, 1:21. 1:21, con Biblia en mano. Yo sin respuesta sin Biblia en mano no doy. Sí, señor, tengo mi Biblia en mano. Muy bien, léame ahí Romanos 1:21. Tenga usted la gentileza, hermano. Romanos 1:22. 21. 21. Hermana, si es lo más prontico mejor, porque si no nos toma aquí el rapto y pues no alcanzo. Sí. Y de pronto se quedan. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermana, 1:21, tenga la bondad y le colabora este pues, corazón. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pare, tranquilícese, Esther, pare. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Quiénes? De acuerdo a lo que estoy enseñando. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes?
Nosotros no, hermana, me va a dar algo. Si ve que usted me quiere enviar, hermana, con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y el resto de los ángeles que están adorando a Dios en el cielo, por el amor de Dios, colabórele a estas ventrículas y a este corazón que con esas respuestas quisiera parar. Los necios, los necios. Muy bien, hermana. Gloria a Dios. Volví en sí, hermana. Volví en sí. Sí, claro. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Tengan cuidado, hermanos santos, porque causan preocupación aquí al interior de mi casa. Mis hijos están preocupados. Me dicen, pa, cálmese, que está disparado tu ritmo cardíaco. Muy bien, hermana. Los necios. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a leerlo sin el no. Léelo sin el no. ¿Sí? Sin el no. Léelo. Pues habiendo conocido a Dios. Le glorificaron como a Dios. ¿Quiénes? No, mire ahí. ¿Quiénes? El término de contraste, lo contrario. ¿Quiénes son? Pues habiendo los que lo conocieron. Sí. ¿Quiénes son esos? Los que le están glorificando. ¿Quiénes son? Los cristianos. Nosotros. Muy bien, nosotros, hermana, gracias. Entonces, escucho. Ya hicimos y dimos los rasgos de los que no. Ahora vamos a ver los rasgos de los que sí. O sea, los cristianos, los creyentes. ¿Cuál entonces es el propósito? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? ¿Qué dice el texto, Norberto Mendoza? Espero que tenga su Biblia, hermano, para que no me dé algo. Pues habiendo conocido a Dios, le glorificaron como a Dios. Muy bien, parece. Entonces, lo que notamos aquí es que el propósito del necio es no glorificar a Dios, ¿sí? El del necio. Y el propósito del verdadero hijo de Dios, del cristiano, debiera ser ¿cuál? Glorificar a Dios. Muy bien, glorificar a Dios. Excelente. Entonces, el propósito para su vida y para mi vida es glorificar a Dios. Y hermano, mire, cuando yo voy a un texto, permítame, voy a utilizar este pequeño librito, un libro chiquito, ¿no? Déjeme enunciarle de este libro chiquito algo que me encontré bien especial. Mire lo que dice este libro. Preguntando, dice, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Responde este texto. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. O sea, que su propósito y mi propósito, el propósito para nuestras vidas es glorificar a Dios. ¿Qué queremos decir con glorificar a Dios? Ahora, la gloria en el Señor es inherente, forma parte de su ser. No es algo que Él haya recibido, y aunque Dios no hubiera creado a los hombres y los ángeles, aún poseería su gloria, porque nada le suma a Él gloria. Él en sí es gloria. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Él en sí es gloria. Pero si nosotros dijésemos glorificar a Dios, veamos algunos aspectos que son claves, que revelan qué es glorificar a Dios, hermano. ¿Qué es glorificar a Dios? Ahora, entiéndase glorificar como honrar, como dar honor, como reverenciar, como engrandecer. Él no lo necesita realmente. Él no lo necesita porque él no se le puede añadir nada de modo alguno. Nada se le puede añadir. Entonces algunos dirán, bueno, entonces ¿cómo puede alguien dar gloria a Dios si él ya es gloria en sí por sí mismo? En realidad, cuando hablamos, amados santos, de glorificar a Dios, estamos hablando de engrandecer su gloria ante el mundo, ante una sociedad corrupta y depravada. Cuando decimos dar gloria, es dar evidencia de verdaderos cristianos, de verdaderos creyentes, amantes de la palabra, coherentes entre lo que decimos creer y cómo actuamos. Eso es dar gloria a Dios. Eso es dar gloria a Dios. Llevar una vida en santidad y influenciar a través del testimonio, no de la palabrería, porque de palabras, hermano, todos son sabios. Cualquiera es sabio de palabras. No, hermanos, engrandecemos y glorificamos a Dios ciertamente cuando la gente ve en nosotros a Cristo revelado en nuestras vidas. Jesús le dijo a los discípulos, vean, que ellos vean, o sea, los demás vean
sus buenas obras y con esas buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, que un nacido de nuevo da buenas obras, hermano. O sea, fuimos diseñados, entre otras cosas, como propósito para engrandecer a Dios a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Amados santos, Sí, glorificar a Dios no es un término abstracto, subjetivo. Sí, glorificar a Dios no es llegar allá a la iglesia y cantar algunas adoraciones y como que usted queda por ahí en el tercer cielo. Algunos hasta se duermen, otros roncan. Eso no es glorificar a Dios, hermanos. Glorificar a Dios no es ir cada 8 días. Cualquiera va a un templo, el que sea musulmán, budista, Hare Krishna, testigo de Jehová. Cualquiera va a un templo, cualquiera. Glorificar a Dios es mucho más que aparecer usted allá ocupando una banca. Es mucho más. Glorificar a Dios es llevar una vida santa. Es no adornarnos a nosotros mismos, sino ciertamente a través de la doctrina, escuche, a través de la doctrina, adornarla con nuestros hechos, no a nosotros mismos. Tenemos la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios. Y esta palabra hay que adornarla. ¿Con qué? Con nuestros hechos, con nuestros actos. Amado santo de Dios, glorificas desde el servicio, glorificas desde una actitud correcta para servir. Yo a veces pregunto, hermano, ¿usted cómo para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuál es su labor dentro del cuerpo de Cristo, hermano? Si todos somos miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, para algo tenemos que servir, hermano. El propósito de esta uña, amado santo, ¿usted cree? Mire, yo tengo una afección en esta uñita, en esta. Hermano, esta uñita me afecta hasta acá. Es increíble, hermano. O sea, por muy simple que sea el miembro, afecta todo el cuerpo. ¿Cómo para qué sirves, hermano? ¿O estás afectando el cuerpo? ¿O estás siendo aportante del cuerpo de Cristo? ¿O simplemente un demandante del cuerpo de Cristo? El plan maestro del Señor sí es que nosotros le glorifiquemos. Es que le glorifiquemos. La razón más obvia para glorificar a Dios, o sea, mire, yo como le decía a alguien, mire la razón más profunda, teológica, inconmensurable, sobrenatural, que no es cierto, pero yo para mí, la razón más obvia para glorificar a Dios es que Él nos creó y nos creó precisamente para eso, para que le glorifiquemos. Él nos creó. El salmista simplemente dice, Él nos hizo. Él nos hizo, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos ha dado el ser, la vida y todo lo que tenemos y somos. Él debe ser la razón número 1 en tu vida, hermano. Número 1. No la segunda. Algunos están más pendientes del Chicharito Hernández y de Cuauhtémoc Blanco y de Hugo Chávez. ¿Cómo se llama? Chávez, no, sino el otro. Uy, que Dios nos guarde. Del otro, ¿cómo se llama el otro? Hugo, el agrandado. Bueno, ese. Sánchez. Eso, Hugo el agrandado. Sánchez. Algunos están más pendientes de eso y de Juego Picante y todo ese rollo. Y están más pendientes de la última novela. ¿Cuál es la última novela, hermana, ahorita en México? Por favor, comunique usted. No. Madrastra. Más le vale que haga silencio, la verdad. Más le vale. Muy bien. Todos pendientes hoy de Luis Díaz. Claro, ¿cómo no? Claro, el Liverpool. Yo no sé cómo, pero todos pendientes. Es más, hay algunos que están viendo ahorita el partido grabado del Liverpool y no están acá. Hágame el favor, hermano. ¿Qué tal la manera de glorificar a Dios, hermanos? Por el amor de Dios, hermanos. Otro de los aspectos del por qué de verdad deberíamos de glorificar a Dios es porque sencillamente el universo todo le da la gloria a Él. Así está escrito. Las fieras del campo me honrarán, dice la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas, proclamaron estos en el nacimiento de Cristo, hermano. Los ángeles, toda su creación, hermano, y nosotros que venimos siendo y menor que los ángeles, ¿no tendremos por qué glorificar a Dios? ¿Cómo glorificar a Dios? Vamos a ver algunas formas prácticas. Lo primero para glorificar a Dios, uy, santo, pastor, me avisa, me volé el tiempo, dejamos ahí. No, bueno, es que me quedan dos. Vamos bien, Mauro,
a la hora que gustes, solo antes de las 12, a la hora que tú gustes. Ah, bueno, voy solo hasta las 2. Gracias, hasta las 2. Gloria a Dios, el Señor. Mire la forma de glorificar a Dios. Hágame el favor hasta las 2. ¿2 o 12? ¿Cómo fue la cosa? Antes de las 12, si se puede. 12. Sí, claro que sí. Ni más faltaba, ni más faltaba. Bueno, dijimos hasta las 2. ¿Y qué manera de glorificar a Dios? Porque dijo un hermano, no, pues si es hasta las 2, ¿qué vamos a hacer con el almuerzo? Si el almuerzo tiene hambre, ¿cierto? Muy bien, son cosas que hay. Bueno, la primera forma que tú glorificas a Dios el Padre, lo primero, hermanos, lo primero, haz de Jesús tu Señor y Salvador. O sea, tu gobernador, el gobernador de tu vida debe ser Jesús. Mire, hermano, esto es fundamental. No puede usted empezar siquiera a dar gloria al Padre si primero no considera a Jesús su gobernante. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien o no? Sí, pastor. Ok. Sí, Por pastor. favor, me habla porque me siento entonces como en el tercer cielo. Muy bien, amados santos de Dios. Sí, pastor. Sí, pastor. Muy bien, hermanos. Gracias. Sin primero considerar la presencia del Hijo en nosotros, sin primero no hacer del Hijo nuestro gobernante, es imposible, hermanos, glorificar el Padre. ¿Sí? Glorificamos a nuestro Dios cuando nos inclinamos y confesamos a Jesús como nuestro gobernante. Como nuestro gobernante. Cuando reflejamos a Jesús, nuestro gobernante. Si quiere darle gloria al Padre, al Creador, empiece por ahí. Empiece por ahí. A reflejar a Cristo en su vida. Pregunta, ¿cuánto te pareces a Cristo? Pastor, me hace mucha falta. A mí también me hace y harta, hermanos, harta. Por lo menos ustedes me llevan algo de ventaja por las caras de angélicos que les noto. Pero a mí me falta y harto, claro. Pero hermano, verdaderamente, de alguna forma, ¿tú reflejas a Cristo? ¿Cuánto te pareces tú, hermana? En tu forma de hablar, en la forma en que te refieres a tus hermanos, a tus hermanas. ¿Cuánto te pareces a Cristo, hermano? En tu forma de servir, en tu forma de animar a otros. ¿Cuánto te pareces a Cristo en tu manera de predicar las buenas nuevas? Porque a eso vino Cristo. ¿Cuánto te pareces a él? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a una persona de la persona de Cristo? Si él vino fue para predicar de salvación, vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez? Eso es parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo no es tener barba y ojos azules y el pelo largo, que de por sí nadie sabe la apariencia física de Cristo. Pero eso no es parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo es diario, cotidiano. ¿Cuánto te pareces a él en cuanto a la predicación, la anunciación de las buenas nuevas? ¿Cuándo fue la última vez que instaste a uno de tus familiares, amigos, compañeros de trabajo a que conozcan de Cristo y la verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo a tu familiar le expresaste con especial y tierno amor que sí hay una esperanza, como lo hizo Cristo con sus discípulos? ¿Cuánto te pareces a Cristo? Eso es parecerse a Cristo, hermano. Es que a veces vemos el parecerse a Cristo como algo muy subjetivo, muy por allá de abstracto, como el tercer cielo, hermano. ¿Cuánto te pareces a Cristo en tu forma de respetar, de honrar a quien te instruye, te capacita? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a tu pastor, pastor, gracias, qué bendición? Usted ha sido una bendición para mi vida. A veces quisiera como ahogarlo, pastor, y no querer volver a verlo, porque me dicen la verdad a través de la palabra. Mas, sin embargo, pastor, gracias. Gracias porque usted ha tenido cuidado de mi alma. ¿Cuánto te pareces a Cristo en cuanto a gratitud, en cuanto a perdón? Amados santos de Dios, eso es parecerse a Cristo. El resto es azúcar y papel, hermano. El resto, hermano, no tiene sentido. ¿Cuánto te pareces a Cristo, amado santo de Dios? Amada santa de Dios. En el servicio en tu iglesia, en tu congregación. ¿Cuántos están dispuestos, disponibles, como Cristo? Lo entregó todo, no se aferró a nada de él, hermanos, nada. ¿Cuánto te pareces a él en cuanto a despojarse? En cuanto a desprenderse. ¿Cuánto?
Amados santos de Dios, si primero no reconocemos la persona de Cristo y primero no reflejamos la persona de Cristo, glorificar al Padre es un engaño, es una mentira, no es cierto. Entonces el Dios al que intentas glorificar no es Dios, porque todo empieza por el Hijo. Y el segundo aspecto, hermano, con respecto a glorificar a Dios, hermano, es que debe ser su prioridad. Debe ser su prioridad. O sea, el propósito por el cual estamos es glorificar a Dios. Y lo glorificamos, ¿no? Primeramente a través del Hijo. Y lo segundo es que debe ser nuestra prioridad, hermano. Debe ser lo primero en su vida. La gloria de Dios en todas las cosas debe ser nuestro propósito primordial. Jamás glorificará al Señor en su vida a menos que haga de ello su prioridad, hermano. Si pues, dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que tú hagas sea para su gloria. Yo no busco mi gloria, dijo el Señor. Yo no busco mi gloria. En otras palabras, dice el Señor diciendo, yo vivo para glorificar a Dios, para reflejar sus atributos, para adornar la doctrina de Dios, para exaltarle a Él ante los ojos del mundo. Ese es el propósito de mi existencia, de tu existencia. Amados santos, y dentro de hacer dentro de que sea nuestra prioridad el glorificar a Dios, hay algunos principios. Me dijeron que antesitos de las 12, va a tomar 8 minutos más. El primer principio es estar dispuesto a sacrificar tu propia gloria. Los hipócritas intentan robarle la gloria al Señor. Quieren un poco de esa gloria para sí mismos, hermanos. Yo en algún momento le dije a alguien, creo que es más fácil a veces entablar una conversación cuando se trata de Dios con un inconverso que con un hipócrita. Uy, hermanos. O sea, con un hipócrita, con un actor, con una fachada de cristiano. Uy, no, hermanos. Uy, no, hermanos, santos de Dios. Es más fácil entablar una conversación con un irredento, con un no nacido de nuevo, con un impío, para explicarle quién es Jesús, para que conozca quién es Jesús, que con uno que dice ser cristiano, pero es un hipócrita, porque ha elaborado una máscara tan detallada, tan cuidadosa, que siempre tiene un argumento para salirse con la suya, menos glorificar a Dios. Hermanos, yo no sé si me vuelvan a invitar. Bueno, no sé. Pero lo que les quiero decir con esto, amados santos de Dios, es que no intenten robarle a Dios nada de su gloria. Los talentos, los dones que tú tienes son de Él. Nada en ti, nada ni en ti ni en mí, nada ni en ti ni en mí ha sido de mérito alguno para alcanzar la salvación. Todos los méritos son por Cristo Jesús. Todos, todos. Mire, hermano, nuestra maldad no brota más. Nuestra maldad no es tan inconmensurable si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, por Cristo y por la palabra de Dios. Nuestra maldad sería sin límite, hermano. Entonces, alguien en su momento le manifestó a un predicador, le dijo, predicador, pero de todos modos, ¿no? Yo tengo algo de mérito, ¿no? Y algo de mí debe de reflejarse bien. O sea, por su propio bien, por su propio mérito, le quería decir este discípulo al predicador. Le dijo, mire, hermano, no intente darse usted la gloria y robarle la gloria a Dios, apreciado estudiante, porque aún, escuche, y aunque usted crea, le dice este predicador al estudiante, aunque usted crea y se vea al espejo muy bien, quiero decirle algo, su rostro se hace insoportable y fastidiable cuando usted intenta quedarse con la gloria de Dios. Nada es suyo ni nada es mío, hermano. Nada. Todo es por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Basta con ver ese entretejido poema especial del apóstol Pablo a la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 al 20, y muestra la relación
del Padre, del Hijo, con todo, absolutamente con todo, con la creación, con la iglesia, con nosotros, con todo, hermanos. Otra forma, hermanos, de que la gloria de Dios sea tu prioridad, o sea, tu prioridad, y sea lo primero en tu vida, hermano, es haz que Él esté por encima de cualquier cosa en tu vida. Que Él esté por encima de cualquier cosa en tu vida. Eso glorifica a Dios. Que Él esté por encima de cualquier cosa. De tu tía Pancha, de tu tío Pancho, de tu hijo, de tu esposo. Él es primero. Haz que Él sea primero en tu vida, hermanos. Póngale por encima de todo lo demás, del dinero, la fama, los honores, el éxito, los amigos, la familia. Póngale por encima de todo, hermano. Póngale por encima de todo. Cuando tú pones por encima otras cosas y dices ser cristiano, es una forma repugnante y desdorante de reflejar a Cristo. Por favor, hermanos, santos y santas de Dios, se les insta, se les anima, prefiéranlo a Él por sobre todas las cosas. Prefiéranlo a Él por sobre todas las cosas. Seguramente usted tenga que pagar un precio muy alto por mantener la expectativa o la cosmovisión correcta con respecto a Dios. Lo hemos pagado muchos de los que decimos ser pastores y nos hemos mantenido una línea única, auténtica, radical, inamovible, no negociable, no diluible cuando se trata del evangelio. Hemos pagado un precio muy alto y lo seguiremos pagando. Pero ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque lo primero para el siervo de Dios, para el hijo de Dios, es primeramente su Dios antes que intentar gustarle al resto. Y probablemente usted tenga que vivir momentos difíciles y adversos y pagar ese alto precio por decir cristiano. Lo van a ver como un marciano. Y más si se trata de que le digan, oiga, tenemos un asado, ¿cómo se dice allá? Bueno, no sé, en México, un asado, una barbacoa, ¿no? Una barbacoa y va Cantinflas, está Capulina, está, ¿cómo se llama esta otra? Chifloreta. Bueno, todos estos están allá. Una parrillada. Ah, muy bien, les gustan las parrilladas. Pero tú dices, no, un momento, para un momento. Tengo mi compromiso, estoy disponible, estoy dispuesto, porque ya lo hice para Dios. Pero algunos negocian, hermanos, diluyen. Y su vida se les va así. Y termino. Otra forma en la que tú haces el glorificar a Dios tu prioridad, ¿no? Es, hermano, haga conforme a su voluntad. Haga conforme a su voluntad. Cueste lo que le cueste. Cueste lo que le cueste. Padre, sálvame de esta hora, dijo Jesús. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Costara lo que le costara, Jesús iba a hacer la voluntad del Padre. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunos dicen, sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero también la mía. No, así no funciona, hermano. Así no funciona. Cuando hablamos de la voluntad de Él, cuesta. Y el último, si tú has hecho de glorificar a Dios tu prioridad, tú eres un cristiano, un creyente gozoso, alegre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque entonces, cuando tú le glorificas, sabes a través del glorificarle, que sí hay una esperanza, que no todo está perdido, que sí hay esperanza para tus hijos, para tu cónyuge, para tu matrimonio, que sí hay una esperanza, que aunque no veamos, sabemos que Él está orando porque Él es Dios omnisciente, omnisapiente, todopoderoso. Y eso te hace gozoso aún y a pesar de la adversidad. Algunos te van a ver como loco, loca. Mira, este se fumó algo o se bebió algo. Porque en medio de la circunstancia pareciera que mantiene como el gozo en su nivel. Claro, por momentos nos desanimaremos, pero tenga la certeza que en medio de ese desánimo aparecerá el poder del Espíritu para levantarnos siempre. Amados santos de Dios, si tú haces de glorificar a Cristo tu prioridad, Él te va a levantar siempre. ¿Sabes por qué? Porque en esos momentos, en esas circunstancias difíciles y adversas, Él también te verá como su prioridad. Por una razón, porque tú eres su hijo.
Padre, te damos gracias y te Amén, bendecimos, pastor. Señor. Gracias. Y te damos a ti toda la gloria, oh Rey, por este bendito y santo tiempo, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu palabra hoy, Señor. Gracias, oh Dios, porque pues obviamente se arruga un poco el corazón y se tiende como a quebrar la voz. Cuando logramos entender qué significa la gloria de Dios, qué significa glorificarte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a través de cada una de nuestras áreas, pero también de nuestras acciones, te exaltemos, te reconozcamos, que seamos agradecidos contigo siempre, Señor, en todo tiempo, en todo lugar. Gracias, bendito Rey Santo, amado Señor. Porque hoy vimos la diferencia entre aquellos que no glorifican y su comportamiento necio, de almas miserables, Dios. Pero también vimos, Señor, los rasgos y la característica de aquellos que glorifican, Señor. Aquellos que glorifican y tienen como prioridad glorificarte, Señor, siempre hallarán descanso, reposo y tendrán una esperanza. Para nosotros siempre habrá una respuesta de tu parte, Señor. Aún en medio del crisol de la prueba, de la aflicción, de la circunstancia, siempre tú tendrás respuesta para nosotros, Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, a no diluir, a no menguar. Señor, por favor, Dios, a no negociar los principios y las verdades, Señor. Y a que tú seas siempre primero en nosotros, por sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte como lo que tú eres, nuestro Dios de toda gracia, nuestro Dios santo, nuestro Dios fiel, nuestro Dios justo, nuestro Dios bueno. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias, Señor, por el privilegio, Dios. Gracias, bendito Rey. Es en tu nombre, Jesús, Dios. Y gracias por cada estudiante que buena, generosa, cariñosa, amorosa y disponiblemente estuvo hoy, Señor. Que con humildad y sencillez no solamente se instruye y se capacita, Señor, sino que con la certeza, Señor, de que en ti reflejará a Cristo. Amén. Desde su servicio y desde su vida como creyente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.